GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 26 de agosto de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Continuando con nuestra serie Vidas Paralelas, hoy platicaremos acerca de un personaje que dominó la escena nacional entre las décadas tercera y sexta del siglo XIX y cuya actuación fue realmente trascendente en la historia de México. Como no existe paralelo divergente a su vida, buscaremos actos similares en otras épocas de los que él pudo ser el precursor y otros simplemente le imitaron. Antonio López de Santana. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, conocidos de ustedes por su amor a la historia y además por el gusto de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor Luis Alberto, muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto Vázquez, Ignacio Salcido, mi amigo, Radio Escuchas, bienvenidos este último sábado de agosto del 2023. Y para empezar, bueno, pues creo que Carlos nos quiere platicar un poco algunos detalles de este personaje tan peculiar en nuestra historia. Así es, doctor, muchas gracias. Pues Radio Escuchas, bienvenidos a este nuevo episodio de la vida histórica de México. Don Antonio López de Santana, veracruzano, un hijo de su época, y durante su trayectoria vemos que ese es un ícono, así como se vive en tiempos políticos, de ser. Se dice que empezó de teniente coronel, pero yo digo que era mayor. Era el mayor hijo de la cargada porque se cargaba a donde fuera el viento. Cuando le convenía era conservador y cuando le convenía era liberal, cuando le convenía era centralista, federalista, pero su quinta esencia, que era su Alteza Serenísima, el vencedor de Zempoala. Y como dicen, yo creo que era hasta extraterrestre, porque le decían, hasta se autoproclamaba digno hijo de Marte. Así es. Bueno, quiero retomar, porque estamos bien ilustrados aquí en este programa, no es una tarea muy titánica, es nuestro amor por la historia. Textos como precisamente el de Rafael F. Muñoz Santana, El dictador resplandeciente, el capítulo correspondiente del siglo de caudillos de Enrique Krause, y algunas cuantas notas que hemos visto por ahí a lo largo de enciclopedias y libros históricos. Y retomando a un conservador del cual dedicamos un programa hace varios fines de semana, me refiero a don Luquitas Alamán, él lo describe en sus textos de una manera muy particular, como un criollo, porque su padre era criollo, un criollo hijo de español, así forjado en la América mexicana, y lo reescribe así: Santana fue un criollo hasta tal punto prototipo de la definición dada a este tipo de españoles nacidos en América bajo el siguiente entrecomillado, que me voy a permitir leer fielmente. Rara vez los criollos conservaban el orden de la economía y seguían la profesión que habían enriquecido a estos. Desidiosos y descuidados, de ingenio agudo, pero que al poco a veces acompañaba el juicio y la reflexión, prontos para emprender y poco prevenidos en los medios de ejecutar, entregándose con ardor al presente, pero atendiendo poco a lo venidero. Así lo encontramos: apostador, ludópata, jugador, extorsionador de alguna manera, buscaba el modo de buscar una serie de ingresos para causas más propias que de la nación, pero siempre enarbolando esa
esa bandera. Empieza siendo, cuando llega el plan de Iguala, lo sorprenden del lado, no insurgente, al contrario, realista. Pero en ese súbito, por esa personalidad que tenía él, se camalonea o se transforma en iturbidista. Apoya, obviamente, a Agustín I, diciendo que sea testimonio para nuestros hijos y nuestros nietos, viva Agustín I. Pero cosas de la vida hace que se vuelva anti-iturbidista y apoya su disposición. Fíjate que qué interesante eso que estás mencionando, yo. Entonces yo quiero buscar esos paralelismos. Santana le jura lealtad a Iturbide. Iturbide escucha en Palacio Nacional que hay algunos movimientos raros allá en Veracruz que Santana está moviendo y viaja hasta Veracruz. Se va el emperador personalmente a visitar a Santana. Y ahí Santana le jura lealtad a Iturbide. Iturbide se lo trata de llevar a México con él, pero le dice, espérame, te estoy haciendo algunos trabajos de mechaza, mañana lo sigo, váyase usted a México, yo mañana lo sigo. Y al día siguiente, Santana se levanta con el famoso plan de Casamata en contra de Iturbide, con lo que finalmente lo va a terminar obligándolo a aplicar. ¿A dónde quiero comparar esto? Hacia el día 16 de febrero de 1913, en plena decena trágica, cuando la rebelión de Bernardo Reyes, ya fallecido en ese momento, Félix Díaz, Manuel Mondragón, etcétera, en contra del presidente Madero, estaba en una situación así medio problemática. Los rebeldes estaban dentro de la ciudadela. Madero había escuchado, incluso de boca de su propio hermano Gustavo, de otros amigos, como Roque González Garza, que Victoriano Huerta estaba negociando con el embajador de Estados Unidos y con Félix Díaz traicionar a Madero. Madero llama a Victoriano Huerta y le pregunta que cómo va la campaña, le pregunta que qué hay y le pide lealtad Madero a Huerta. Huerta le asegura que él va a resolver todo y que antes de 24 horas todo estará resuelto. Y sí, realmente, antes de 24 horas, Huerta toma prisionero a Madero, lo obliga a abdicar de la presidencia de la República y posteriormente lo asesina. Hay un paralelismo con Iturbide. Claro. Doctor, y si nos vamos al cono sur, a 50 años del Pinochetazo, Salvador Allende tenía plena confianza en Augusto Pinochet, y cuando empiezan las primeras sazonas dice, pobre Pinochet ya está muerto, cuando no sabía lo que le iba a pasar unos cuantos días después. Es un paralelismo. Todo un dictador, una persona que ya desde el siglo XIX hace eso, un culto a su personalidad, un Congreso ciego y obediente, obsequioso en demasía. Y bueno, pero ya no quiero ser dictatorial. Así es que acá en mi contraparte, Nacho Salcido, adelante. Claro, Carlos, muy interesante también este paralelismo. Bueno, realmente la historia política mundial está llena de traiciones, ¿no? Tanto en cuestiones que son meramente ideológicas como en aquellas que acaban con la vida de personas. Eso, como lo comenta Carlos, pasa en Sudamérica, pasa en territorio nacional, sigue ocurriendo actualmente bajo diversas matices. Y una cuestión también, y hasta un poco irónica, pues llama Iturbide a Santana, y lo cierto es que se lo acaba llevando, porque no hay que perder de vista que al final de cuentas, después de que triunfa la revolución de Ayutla, es exiliado en un barco que se llama Iturbide y se va al exilio, pues literal, montado en Iturbide, y dura varios años en Cuba hasta que finalmente puede regresar, pero ya no regresa al poder. Es hasta cierto punto discutido este papel de Antonio López de Santana como esta figura realmente autocrática que únicamente tuviera como finalidad buscar el poder. ¿Por qué? Porque examinado que es el curso de su vida, lo cierto es que no parece que él tuviera un hambre de poder, él tenía un hambre de acción y apenas sabía cualquier clase de intervención o movimiento armado, iba al frente de batalla y muchas veces con éxito defendió al territorio nacional de invasiones extranjeras. Fue héroe nacional en vida. Es decir, las personas que estaban en la cúpula del poder lo querían poner en el poder. Algunos historiadores refieren que el encumbramiento de Antonio López de Santana se deriva del control que él ejercía en el puerto de Veracruz.
que eso lo dotaba de una posición estratégica, porque sabemos que los puertos son las puertas de acceso al comercio. Y un país que no puede recibir suministros, pues ¿qué sucede, no? Lo mismo que un sitio que comentábamos en el programa anterior. Él tenía prácticamente la posibilidad de sitiar a México si se ponía en descontento con quien estaba en el poder. Pero precisamente es lo que refieren estos historiadores, y llama la atención de las fuentes que consulté, algunos son escoceses. Y parece que en Escocia, así, tienen un estudio de doctorado que es en Historia de México. Me refiero que en un país extranjero muy lejano hay académicos que se dedican a estudiar nuestra historia nacional y hasta se doctoran en Historia de México. Es algo de admirar. Ellos refieren que el hecho de que Santana precisamente no tuviera esta voluntad de poder directamente, esta ambición de ser él el que tuviera el mando, era lo que lo hacía tan atractivo para todas las facciones, y por eso lo invitaban quienes defendían la postura de ideología centralista, los federalistas, los liberales, los conservadores. Y no hay que olvidar, durante su vida sí fue polifacético. Él combate a los insurgentes, igual que Iturbide. Es decir, ellos defendían la causa del ejército realista, eran militares de carrera. Finalmente, cuando en 1821 Iturbide se proclama emperador, eso despierta mucho recelo en Antonio López de Santa Anna y se subleva en contra de él, no sin antes traicionarlo, ¿sí? De haberle jurado lealtad para posteriormente traicionarlo. Pero también en este estudio, ahorita estamos viendo más bien como la evolución ideológica del personaje. Dicen que realmente él no era un traidor ni un vendepatrias. Lo que sostienen es que es hijo de su tiempo, y que al juzgarlo como traidor o que al juzgarlo como una veleta ideológica, su pensamiento, estamos perdiendo de vista el contexto en el que se desenvolvía la nación en ese momento. ¿Cuál era? La nada, y ya lo hemos mencionado en este programa. Después de la Guerra de Independencia en 1821, se encuentran con la nada. Esto lo abordamos cuando estábamos platicando sobre los debates que surgieron sobre cómo debía conformarse la nación. Si debía ser una república federal o si debía ser una república centralista, porque era la nada. O una monarquía mexicana. O una monarquía, por supuesto, o española también. Había quienes decían y defendían que debíamos seguir siendo una especie de provincia bajo dominio español. Los borbonistas. Exacto, y eso se acabó prácticamente, doctor Carlos, díganme si me equivoco, pero hasta mediados del siglo XIX. Es decir, ya de manera dura, que no hubiera voces que hablaran sobre imponer alguna especie de dominio español, aunque fuera muy velado, muy indirecto, muy diluido. Creo que ya podemos dejar de hablar de eso. Entonces hubiéramos sido, Nacho, como un Commonwealth hispano, ¿no? Sí. Así, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Por decir algo. Bueno, comparativo. Y eso ya ojalá que realmente estamos viendo que tristemente en la actualidad esos pactos nacionales grandes tienden a romperse por el resurgimiento de nacionalismos muy enraizados en patria, hasta en raza, en ideologías, región, identidad, Nacho. Más que inclusión hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, más que sentir esta empatía, pues ahorita nos estamos dividiendo otra vez. Pero bueno, volviendo a aquella época, ¿qué sucede? Es la nada, pero de pronto llegan al poder sublevados y dicen, pues vamos a gobernar. ¿Y bajo qué figura vamos a gobernar? Y refieren que cualquier persona se pudo haber puesto. El hecho de que se hubiera depuesto la figura autoritaria del gobierno monárquico español en este país, lo que ocasiona es que cualquiera se podía poner, cualquiera que tuviera el poder económico o político o militar, y es lo que ocurrió. Esa ausencia de antecedentes ocasiona muchísima movilidad social. Por lo mismo, tenemos un gran número de presidentes que datan de 1821, doctor, usted seguramente sabrá decir el número de cambios en la presidencia que hubo, al menos aproximado, de 1821 a 1853. ¿Cuántas veces se quitaron, se pusieron y los mismos y se enrocaban y cambiaban? Y muchísimas. Sí, muchos golpes de Estado. De hecho, en esa época podíamos decir lo siguiente: cuando la gente preguntaba, como hoy pregunta, ¿cómo amaneció el peso?
Sí, a tanto el cambio con dólar. En aquel entonces era, oye, ¿y quién es hoy el presidente de la República? Al tipo de cambio, ¿no? Sí, y entonces aquí hay un aspecto muy interesante. Algo que acaba de mencionar el licenciado Salcido era que había grupos de poder que veían en Santana la única persona que podía conjuntar todos los elementos para que México no desapareciera como nación. Por eso tantas veces Santana va a irse al destierro y tantas veces va a regresar. Pero ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y al regresar continuamos platicando acerca de Antonio López de Santana? El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, un personaje muy especial en la historia de México, Antonio López de Santana. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos abogados, ambos amantes de la historia. Y bueno, ese Santana de los años 30 en particular, de esa década tan especial, ¿qué podemos encontrar de él? Uy, doctor, pues muchas cosas. Porque así como ayuda a Guerrero a destronar a Iturbide, después destrona, o sea, el destronador es destronado por él. Ya para 1830, él asume el poder, destrona a Bustamante, es electo, pero se niega, se resiste a tomar posesión del poder. Dice, el poder no es suyo, le fastidia, le aburre, no asusta, pero como si fuera un monumento a su personalidad. Entonces se retira a su tierra, ya a su hacienda en Manga de Calvo, en Veracruz, pero estaba, y otra que tuvo, el encero, pero estaba a la expectativa, no había redes sociales, pero tenía sus correos que le informaba cómo iba todo en la capital del país. Entonces es cuando llega Valentín Gómez Farías, aquí enlazamos la saga de los programas que hemos hecho, y empieza a Valentín Gómez Farías agarrándose a un superasesor. ¿Adivinen quién? Pues José María Luis Mora, introduciendo el modelo liberal federalista. Y entonces, y empieza lo que platicamos en el programa inmediato anterior, suprimir los fueros militares y eclesiásticos, que ya hemos hablado hasta el cansancio. Y ahí es donde viene un detalle. Estalla una controversia en Morelia a través de un pronunciamiento del general Durán en favor de religión y fueros y en contra del gobierno. Entonces, el general Mariano Arista se dirige ya para aplacarlo, pero resulta que cosas de la circunstancias que hasta dan risa. Sí, radio escuchas, entiéndanlo. Durán y Arista, en lugar de ser sofocados el uno contra el otro, se unen y proclaman a Santana como supremo dictador. Y allí, hasta aquí dejo esa intervención, nada más con una frase que decía: yo no soy político, ni me gusta la carrera, pero le gustaba definitivamente el poder. A espanto. Es muy interesante aquí tomar en cuenta la aportación histórica de Antonio López de Santana, porque nosotros como abogados todos conocemos el juicio de amparo, y creo que difícilmente es natural enlazarlo en el periodo histórico de Antonio López de Santana y precisamente de las 7 leyes, y menos si nos vamos a hablar de esta institución tan vilipendiada que era el supremo poder conservador. No hay que olvidar que, de nuevo, no se sabía cómo gobernar al país, y uno de los métodos que se proponen a través de la promulgación de estas 7 leyes, que se llaman 7 leyes porque eran 7 cuerpos legislativos que abordaban cada uno cuestiones como ciudadanía, el poder legislativo. Una abordaba el supremo poder conservador, que era precisamente este poder, el que se considera el antecedente del juicio de amparo, un poder sobre el poder. Y tuvo muchos críticos, porque... Un cuarto poder, Nacho. Era un cuarto poder, pero era un cuarto poder... por encima de exacto, todo. Omnímodo, era un cuarto poder, pero que estaba sobre el poder legislativo,
podía disolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podía desobedecer los mandamientos del Poder Ejecutivo, podía invalidar leyes como lo hizo, y se supone que todo en aras de preservar la Constitución. Entonces, como pueden ver, esto ya huele un poquito amparo. Bastante, porque el Supremo Poder Conservador decía que no tenía más responsabilidad más que ante la opinión pública y ante Dios. Así es. Así Esa era la forma en la que ellos protestaban. Su única responsabilidad, no se les podía juzgar por la manera en la que decidían. Eran todopoderosos. Entonces, es un tema sumamente, sí, muy delicado, muy peligroso para una nación naciente, parece redundante, pero no lo es, para y que todavía no tenía una identidad nacional, todavía las instituciones no estaban forjadas, todavía la gente decía, ¿por qué voy a obedecerlo a él, o a él, o a él? Y mejor me pongo yo, no obedezco a nadie. Ni mucho menos una reconciliación entre iguales, Nacho. Pero aquí lo que sí, lo cierto es que de alguna manera se puede decir que durante la trayectoria de Antonio López de Santana, él más que querer el poder era como mediador, como tratar de restaurar el orden de alguna manera. Carlos, no podemos perder de vista, nos defendió de los franceses, de los estadounidenses y de los españoles. Entonces, ¿en dónde está ese traidor? Entonces el concepto de traición es subjetiva según el entorno y las circunstancias, ¿verdad? No, pero ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde está una persona? O sea, él defendió la integridad y soberanía del territorio nacional. O sea, y de hecho lo hizo arriesgando su vida. Ciertamente cuando lo aprenden en Estados Unidos, tiene que ser en la laguna de Velasco. Exacto, en la laguna de Velasco, pues sí. Creo que allí sí es difícil no encontrar algo de cobardía, porque fue a cambio de su propia vida que tuvo que deponer las armas. Y sus generales incluso estuvieron muy descontentos con la decisión que adoptó, porque la referencia es que tenían la milicia suficiente como para seguir oponiendo resistencia. Esto es, estamos en la guerra de independencia de Texas, ¿sí? Cuando él va a defender el territorio nacional, Samuel Houston es quien lo apresa, ¿sí? Y lo hace firmar estos tratados brillantes que no implican el reconocimiento de la independencia de Texas. También esto es muy importante mencionarlo, pero prácticamente sí. ¿Por qué? Porque se obliga a no intervenir en la rebelión de Texas para separarse. Pues ¿de qué estado se estaba separando Texas? Pues nada más de Coahuila, ¿sí? Ay, Coahuila. ¿Y sabes qué? Encontré el libro de Rafael F. Muñoz que decía Texas, que decía respecto en esa guerra a sus soldados, decía, adelante, adelante, chis, vamos para adelante. Esa frase no es muy nueva, que digamos. Y le costó, porque eran sus 700 hombres, con 400 hombres contra 700 de Austin, que lo apresa por una retirada innecesaria. Hay un dato histórico que habla que inclusive, y me recuerda mucho la película de las dos torres del Señor de los Anillos, cuando apilan a los orcos, aquí apailan a todos los americanos así y los queman los cadáveres. Fue algo también monstruoso en su momento, pues decir, aquí es, y le faltó consolidar. Pero como dije, es que era indeciso, no tenía visión hacia adelante como programaba, o sea, decir, bueno, era para echarlos en corrida y recuperar el territorio tejano, más bien coahuiltejano, que ese era nuestro, hasta nos quitaron parte de nuestro apellido a los coahuiltecos. Sí, pero bueno, el tema es que ciertamente tuvo un gran peso en la imagen pública de este personaje que estamos estudiando, el hecho de haber cometido ese acto de cobardía, de haber pues prácticamente cedido a que las circunstancias decidieran que iba a pasar con Texas, que ya sabían lo que iba a ocurrir. ¿Y cómo se reivindica? Pues se reivindica en esta famosísima guerra de los pasteles, hace una defensa heroica del territorio nacional y pues pierde una parte de su cuerpo, pierde una pierna. Le costó, en español, si lo vemos así muy claro, le costó una pierna recuperar ese papel de héroe del país. Es la verdad, porque después de esta batalla en la que pierde la pierna, de nueva cuenta gana el prestigio como militar y obviamente también gana esta legitimidad moral para que vuelva a ser ambicionado como una persona que hay que poner en el poder. Aquí quiero también hacer un paralelismo interesante. Esto que acaba de comentarnos el licenciado Salcido, esa batalla donde Santana persigue a los franceses, pero desde el barco donde venían ellos disparan
un cañón con metralla y le destroza la pierna izquierda, prácticamente de la rodilla para abajo, le destroza todo eso. Santana lo va a utilizar posteriormente para levantar un monumento a la pierna de Santana. Y bueno, ya después van a pasar muchas cosas con ese monumento, entre ellas que lo van a destruir los pueblos adelante. Pero aquí me recuerda la famosa batalla de Celaya en abril de 1915, durante la parte del cisma revolucionario, cuando las tropas de Villa y Zapata se enfrentan a las tropas de Carranza. Ya Huerta ya había desaparecido, ya nada más quedaban los revolucionarios. Estando en Celaya, la batalla, el general Felipe Ángeles alcanza a distinguir, él era el estratega y el artillero de la división del norte de Villa, alcanza a distinguir una tienda de campaña donde están los altos mandos de Obregón, de Álvaro Obregón, y entonces toma su cañón, y él era matemático fabuloso, dispara un cañonazo y destroza la tienda donde están militares, jefes del ejército constitucionalista, del ejército carrancista, entre ellos Obregón, y le destroza en ese momento el brazo derecho a Obregón. ¿Sí? Obregón, al principio, después de que se da cuenta de que ha perdido el brazo, empieza a buscar su pistola para suicidarse, pero sus asistentes se lo impiden. Y entonces Obregón también pierde en batalla una parte de su cuerpo. Aquí lo interesante, y voy a hacer la anécdota lateral, es que el propio Obregón después platica que no encontraban, entre tantos muertos que había, no encontraban su brazo. Y él dice, no se preocupen, miren, tomen una moneda de oro, láncenla al aire. ¿Para qué? Ustedes hagan lo que le estoy diciendo. Bueno, pues el general en jefe lanza la moneda al aire y de pronto el brazo de Obregón salta entre todos los restos humanos para agarrar la moneda. Esto lo dice el propio Obregón, que quede claro. Por eso decía también que un cañonazo de 50,000 pesos nadie lo resistía. No, y después, así. Sí, no, que precisamente aquí hay otro paralelismo, ¿no? Que lamentablemente es algo que ha contaminado nuestra historia nacional desde sus inicios. Decían también que cuando Santa Anna gobernaba, en México no había ladrones porque él era el único que podía robar. Era la única persona a la que se le permitía robar. Hay un análisis muy interesante sobre el volumen de la corrupción durante los gobiernos santanistas. Se dice que Santana era propietario de casi todas las tierras que iban desde el puerto de Veracruz hasta Jalapa. Y la mayoría de los miembros del gabinete de Santana habían comprado haciendas por todos lados. La recaudación de impuestos, sabemos aquellos impuestos que se ponían a puertas y ventanas, era muy dura. Y ruedas de carretas. Exacto, pero el gran problema que hubo no es tanto, y eso pasa en todos los pueblos, ¿no? Creo que el mexicano, desde entonces, el motivo por el cual tenemos esta resistencia al pago de impuestos es porque no vemos un retorno. Porque cuando pago impuestos, yo estoy pagando la seguridad mía, estoy pagando la seguridad de mi familia, estoy pagando salud, estoy pagando calles dignas, estoy pagando orden, y orden que no existe. Como aquí en Torreón, con esta administración anterior, que están con el alcoholímetro, que están con los de vialidad, que no dejan de ser más que recaudadores, mordelón, sí, pero mordiéndole ahí a través de una multa disfrazada de eso. Bueno, yo ahí es muy debatible, porque la verdad de las cosas es que sí se requirió una intervención en el tema del alcohol. ¿Cuántos accidentes no había? Y claro, o sea, después de todo, pues sí. Pero los excesos, Nacho, como todos los excesos. Es que en México es casi una cuestión cultural el manejar bajo el influjo del alcohol, no se nos hace algo anormal. Uno se para por un pie en el extranjero, es más, ya nada más usamos la papel y no me imagino que alguien se atreva a manejar después de haber tomado otra vez, porque allá es delito, o sea, igual que aquí, pero allá sí se castiga. O sea, allá sí te toman así y si me explico, te retiran la licencia, das a la cárcel, tienes una audiencia, es un tema sumamente delicado, y en México no. O sea, aquí entonces, ¿de qué manera se controla? Pues lamentablemente, como tú dices, fiscalizando, o sea, teniendo que poner, esto es lo que funciona, cierto o no, que a través de esta vigilancia, pero brutal, o sea, viernes a partir de las 9 de la noche, yo ando muy poco en la calle de las noches, y si hay unidades por todos lados, a nivel, y, o sea, pero creo que es necesario, con más antecedentes, había muchos accidentes de tránsito que tenían su origen en el consumo de alcohol, ¿cierto o no? Y nos podrán no gustar, pero es un mal necesario.
es cierto, los tránsitos muchas veces parece que están caros. Bueno, pero vamos a hablar de los males de Santana. Sí. Vamos a hablar del Zócalo, Nacho, platica. Oye, Hablando de paralelismo, Sí, ajá. ok, nomás quiero terminar el paralelismo de el brazo de Obregón, Claro, sí. que también fue llevado a un monumento, también se expuso y también la gente adoraba prácticamente, se le rendía culto. Claro, Al muy brazo tétrico, de porque Obregón, sí. estaba en formol, o sea, una mano morada. Digo, está bien que sí, pero no. Me recuerda un poquito a este filósofo que se hizo Balsamari, que tienen ahí en una universidad en Inglaterra su cuerpo y la cabeza quedó mal embalsamada y se le dejaron lo que es Bentham. Sí, entonces. Benjamín Bentham. Jeremías Bentham, perdón. Así es, Jeremías Bentham. Sí. Utilitarista. Sí, padre del utilitarismo. Aquí hay un detalle interesante también que vale la pena destacar en estos paralelismos, ¿no? Preguntaban por el famoso Zócalo. La plaza que hoy conocemos como la Constitución es el templo, es la plaza mayor de la de Gran Tenochtitlan y quedó durante el virreinato como la plaza principal dentro de lo que venía a ser frente al Palacio Nacional y frente a la catedral. En 1843, Santana quería construir un monumento muy grande en ese lugar. Y entonces, nada más que no le completó, simple y sencillamente pusieron la pura base, que es lo que se conoce como Zócalo, y desde entonces la gente empezó a acostumbrarse a hablar de ir al Zócalo, o sea, el lugar donde se puso la pura base y no se continuó. Algo parecido a la famosa refinería de Calderón en Hidalgo. O aquí, el Metrobús, como un monumento a la ignominia, ¿verdad? Cierto, y sí, es que realmente hasta hubo, o sea, aquí no hay que dejar de mencionar, hubo un concurso para que un proyecto de un monumento a la independencia fuera construido en ese lugar. Y ese concurso es ganado por un arquitecto que se llamó Lorenzo de la Hidalga, y es cuando ya se tiene el proyecto que se nivela el piso, y así se queda, y así está, pues, 180 años después. Así es. Vamos a hacer sigue. una breve pausa y continuamos. ¿Qué les parece? El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy con Ignacio Afonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa, abogados amantes de la historia. Estamos tratando el tema de un personaje excepcional, Antonio López de Santana. Alguien que todavía a 150 años de su muerte, de su fallecimiento, un poquito más de 150 años, sigue siendo muy discutido y sigue siendo un personaje debatido, porque hay quienes dicen que fue un traidor, hay quienes dicen que no, que fue producto de su tiempo, de su momento. Lo único cierto es que se le buscaba para que siguiera gobernando, se le traía del extranjero donde se había ido en ocasiones, él mismo se había desterrado, ¿sí? Y se le traía para que nuevamente volviera a gobernar México. Carlos, no sé qué quieras comentar. Pues entre esos destierros le tocó Cuba, le tocó Colombia, pero él mismo estaba enamorado de su propia indispensabilidad, porque era recurrente, lo buscaban. Pero vámonos a un capítulo esencial, que es lo que me interesa a mí como abogado, no solo penalista, sino constitucionalista, que esa es mi acentuación también. Hablaban del amparo, hablamos de figuras de instituciones políticas. Pues bueno, Santana decide así, en forma dictatorial, por esa proclamación de dictador por esos generales, precisamente abolir la Constitución del 24 y desbaratar todo el sistema federalista para volverlo centralista precisamente. Pero se proclama dictador y habla del Supremo Poder Conservador, la pérdida de Texas, la Guerra de los Pasteles, que fue un conflicto
que parecía un poco regional, pero se convirtió en internacional por la intervención del gobierno francés. Por un incidente que ya sabemos, un empresario del ramo pastelero, ocurre una trifulca, un conato de bronca que se convierte en daños a su propiedad, reclaman ante las autoridades, lo pasan por el arco del triunfo y lo eleva al rango diplomático. Y de ahí por eso, querido Radio Escuchas, de ahí por ejemplo, esa reforma de la Constitución desde el 57 al 27, de que los extranjeros no pueden adquirir en cierta franja cierto tipo de propiedades y que y si lo hacen, tienen que renunciar su derecho a invocar protección de sus países, de sus gobiernos originarios, de casa. En fin, el punto es que llega esta transición otra vez entre centralismo y federalismo. Disuelve el Congreso para después, no convocar a elecciones, pero elegir un Congreso a su modo, pero lo mismo, entraba y salía, y de ahí esos interinatos entre sus vicepresidentes que se volvían presidentes, se retiraba a sus casas allá de Veracruz, lo volvían a traer otra vez, y nos viene ya esta parte terrible del imperialismo yanqui. Ya habían comprado Luisiana a Francia, ya le habían arrebatado la Florida a España, si mal no recuerdo para esas fechas, estaba en su expansionismo hasta lo que hoy conocemos porque la costa californiana, además ya sabemos que era mexicana, y lo que comprende Nuevo México y lo que comprende una parte de Arizona, es más, hasta Las Vegas, Nevada será de nosotros si hubiéramos permanecido con nuestra estructura geográfica originaria. Entonces se viene todo eso, se le culpa. Yo no ni lo culpo ni lo responsabilizo, son cosas de circunstancias. Se viene la intervención americana. Él no, quizá a lo mejor lo controversial fue la venta de la mesilla, porque otro tipo de tratados que ahorita mis compañeros van a abordar, el tratado Bonal-Monte, el tratado MacLean-Ocampo y el que conocemos como el de los tratados polémicos de Bucareli, que están envueltos también en muchas leyendas. El problema es que ya después de la intervención americana, la epopeya de los niños héroes de Chapultepec, donde estuvo ahí Porfirio Díaz, Miramón, así como esa fe de jovencitos, pues fue como después que empezó nuestra mexicanidad ahora sí a tomar esa identidad de la que hablaban al inicio del programa. Esa cuestión de pertenencia, decir, bueno, es que este molde, porque ya Santana había sido 11 veces electo presidente, bueno, entre constitucional, electo, interino, provisional o de arrebato. Entonces, ahí es cuando ya empieza a gestarse el pensamiento, a retomarse el pensamiento liberal federalista. Viene un intento de una nueva ley que se conoce como el Acta de Reformas, que es, para los abogados que nos están escuchando nos van a entender perfectamente, que es volver a entrar en vigor la Constitución del 24, pero volver al federalismo, pero esencialmente reforzado por ¿cuál tema? El Estado laico, para frenar el poder de la Iglesia, que también en su momento fue bastante obsequioso con la dictadura santanista. Hasta aquí dejaré un comentario para mis compañeros. Déjenme hacer un comentario sobre unas palabras que se está utilizando mucho y que a veces hoy la conocemos con el sentido peyorativo, la palabra dictador. Nada más, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, dictador en esa época no tenía el sentido que hoy le conocemos. Venía de la dictadura romana, que era cuando había condiciones muy duras en Roma, cuando las crisis fuertes se daban en esa república que más tarde se convirtió en el Imperio Mundial, se nombraba a un dictador. Un dictador era un ciudadano romano de mucha categoría, de mucha honorabilidad, como fue el caso de Cincinato, y entonces se le daban poderes especiales para que él pudiera resolver el caso, y después de eso devolvía los poderes al pueblo romano, al Senado, y dejaba de estar dominando completamente. Eso es el origen de la palabra dictador, es un origen positivo. Por eso muchas veces Santana no se oponía a que le llamaran dictador, porque contenía el sentido romano de la época. Así es, y hijo de sus circunstancias, ¿no? Como en muchos de los grandes personajes, él está en un entorno de mucha inestabilidad, y lo cierto es que las sociedades, cuando viven en entornos de mucha inestabilidad en la que las instituciones no son sólidas, todavía no están bien conformadas, lo que buscan como andamiaje es un individuo que vean como alguien con poder, como alguien que sea capaz de poner el orden. Entonces incluso se les dota hasta de calidades mesiánicas,
a través de las cuales los ciudadanos piensan que pueden ser rescatados. Él obviamente juega de manera muy eficaz para colocarse en esa posición central, pero propiamente no por tener ambiciones para ejercer él el poder, que también es una de sus desventajas. Como él tomaba el poder y prácticamente no lo ejercía por regresar a sus haciendas o por atender campañas militares, pues no tiene aportaciones políticas y eso impide conocer cuál era su ideología. Pero también hay que darnos cuenta que esto tiene mucho sentido. Hay historiadores que refieren que propiamente en el siglo XIX, de 1821 a mediados del siglo, no había posturas liberales y conservadoras monolíticas. No había estas facciones, porque los partidos liberales y conservadores se fundan hasta 1849. Entonces, no había propiamente una corriente liberal y una corriente conservadora. Antes de 1849 las facciones eran fluctuantes, iban cambiando mediante evoluciones políticas. Se hablaba no de liberales y conservadores, sino de bustamantistas, de santanistas, de bonaparistas, de pedracistas. Esos son los términos que ellos manejaban. Todos eran liberales porque los inspiraba la Constitución de Cádiz. ¿Cuándo es cuando se proyecta que hubo una cierta anarquía tras el periodo de independencia nacional? No es sino hasta que Porfirio Díaz llega al poder y utiliza este discurso de la anarquía de la que él supuestamente viene a rescatar a la nación a través de la mano dura. Entonces es cuando se empieza a generar esta historia de que en México no había control, cuando ciertamente era una nación. Doctor, Guadalupe Victoria fue el único de los presidentes de mediados del siglo XIX que concluyó su mandato, ¿cierto Sí, o no? totalmente. Entonces, si bien no había una estabilidad en cuanto a los mandos, pero también refieren los que han estudiado esa época que la población pues vivía normal, porque pues el pueblo no estaba en estas luchas políticas y entonces ellos eran inmunes muchas veces, las poblaciones, a lo que estaba sucediendo en las cúpulas del poder. Entonces, para poder entender a este personaje, pues hay que colocarlo desde esta perspectiva de evolución política. Sí es cierto que fue federalista, centralista, también imperialista, republicano, pero lo cierto es que cuando finalmente llega ya a colocarse como un dictador, esto deriva de una decepción sobre la eficacia de los sistemas constitucionales que habían querido ser implementados para lograr el orden en el país, y es cuando él estima que lo que se requiere, si el pueblo no puede tener orden, si el pueblo no alcanza una homogeneidad y una, sobre todo, gobernabilidad. O sea, lo primero que se necesita cuando un pueblo se independiza es un tejido social gobernable. Y si a través de las constituciones de todas las corrientes, porque se intentaron, no se pudo, entonces ¿qué dijo? Pues quizá a través de una dictadura, es como podamos hacerlo. Entonces, esto no es de ninguna manera como exculpándolo, no. Es cierto que es muy polémico, pero también es cierto que estaban apenas en búsqueda del mecanismo que iba a permitir que esta nación saliera adelante, precisamente a través de figuras que pudieran ejercer el gobierno. Lo de la venta del territorio nacional creo que es lo que más... Perdón, nomás voy a hacer una pequeña ciega. No por algo Simón Bolívar dijo en algún momento dado, de acuerdo a todo lo que acaba de comentar, que América Latina es ingobernable. Palabras precisas de él. Así es. Y es que, pues sí, hay algo que subyace en los pueblos latinoamericanos que nos ha tenido en mayor o menor medida y fluctuantes, pero es cierto, no se ha conseguido en muchos de los países un orden alto, un alto respeto a la ley, un alto respeto al orden social, incluso al prójimo. Habrá muchos sociólogos que puedan buscar y encontrar causas subyacentes, pero es un tema de mucho interés. Y bueno, siguiendo con el tema de Antonio López de Santa Anna, porque esto todos lo conocemos, pues se le dice vende patria, ¿no? Tú vendiste el territorio nacional, firmaste un tratado que implicó la venta del territorio nacional, pues sí, pero el contexto histórico en el que firmó esa venta
lo que se deriva del estudio es que no tenía muchas alternativas en realidad, Carlos, doctor. Estaban los Estados Unidos de América queriendo ese territorio para construir el ferrocarril porque ya sabían que había grandes yacimientos de oro en California y era necesario para su economía. Entonces, la mentalidad era, pues lo van a obtener por la buena o lo van a obtener por la mala. Y lo cierto es que hay antecedentes en el sentido de que Antonio López de Santa Anna buscó el apoyo de potencias europeas para tratar de contrarrestar la coacción, no fue propiamente militar en ese momento, pero que subyacía de la gran fuerza militar estadounidense, en la que era, pues, en palabras del padrino, te voy a hacer una propuesta que no podrás rechazar. ¿Sí, no? Entonces, creo que era más o menos lo que estaba ocurriendo. Pues, oye, te voy a comprar, pero ¿y si no? Y entonces... Sí, está muy claro. Abonando un poquito algunos de los aspectos que acaba de comentar. Sobre este aspecto, bueno, bien, Porfirio Díaz dijo aquello de que el problema de México era estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ciertamente no podemos dejar de buscar algunos paralelismos, como por ejemplo el Tratado Maclean-Ocampo, que lo firma el ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez, que por cierto, hago aquí un pequeño paréntesis, Benito Juárez en su juventud era santanista, y esto lo digo por aquellos que atacan a los que se cambian de un partido a otro por ideales, ¿sí? Y que en realidad lo que pasa es que no conocen la historia de México, pero en un momento dado Benito Juárez estuvo del lado de Santa Anna, después se cambió, después ya no estuvo de acuerdo. Y regresando con el Tratado Maclean-Ocampo, es un acuerdo por el cual México cede gran parte de su territorio para que Estados Unidos lo utilice para transportar tropas, para obtener recursos muy importantes, a cambio de reconocer al gobierno de Juárez y darle armas a los liberales. Luego viene otro tratado que es del lado contrario, que es el Mon-Almonte, el cual tiene como característica que son los conservadores, ahora sí ya conservadores, los que le ceden a Europa una serie de derechos. Y lo que mencionaba hace rato Carlos, que es un tema que debemos abarcar ahora por el centenario, los famosos tratados de Bucareli, según los cuales México entrega gran parte de su soberanía a los Estados Unidos. También por algo alguien dijo por ahí, con cierta razón, que salió más caro el brazo de Obregón que la pata de Santa Anna, refiriéndose al tratado de Bucareli, ni más ni menos. Y bueno, en ese mismo sentido vale la pena destacar algunos aspectos que son similares en algunos gobernantes. Santa Anna, como han dicho, fue hijo de su tiempo. Santa Anna gobernó como quiso, pero Santa Anna, yo dije en una ocasión anterior, era sobre todo santanista, le buscaba lo suyo. Bien, preguntaba hace rato el licenciado Salcido sobre los presidentes, cuántos presidentes hubo. Déjenme hacer unos datos así muy rápidos porque ya se nos acabó el tiempo. Hay datos de que Santa Anna gobernó 11 veces, lo que pasa es que a veces era por una semana y se movía, otros dicen que son 9, que solamente se requiere una semana, pero lo único cierto es que el tiempo que duró Santa Anna en el poder fueron solamente poco más de 5 años, ni siquiera duró un sexenio, físicamente hablando. Y bueno, pues prácticamente este ha sido nuestro personaje. Y solamente cerrando, digo, porque también es un ejemplo de cómo la historia nos pone ídolos de bronce, que no, poco sabemos, por ejemplo, que Benito Juárez quería muerto Antonio López de Santa Anna, lo manda a juzgar bajo las leyes de 25 de enero de 1862, que son las mismas que se aplicaron a Maximiliano Mejía y Miramón, a los 6 militares que iniciaron a Antonio López de Santa Anna y que en lugar de la muerte lo mandaron al exilio, los mandó a apresar por 6 meses como castigo porque lo quería muerto. Ese ídolo de bronce que tenemos todos por Benito Juárez, pues también tenía un poquito de maldad. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias por este programa, a mí me ha encantado. Al contrario, doctor Carlos, un placer. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchas gracias. Creo que te quedaste con varias ideas que quedan pendientes, pero se nos acabó el tiempo. Pues es que son los hombres y las circunstancias. Gracias, doctor Nacho, radioescuchas, y apreciamos mucho sus comentarios. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia.
La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.